Buenas tardes, hermanos. Les saludan el amor del Señor. Eh, es una bendición el poder estar aquí una vez más, el poder compartir una palabra, como he dicho otras veces, no por ser un gran maestro, ni mucho menos, sino esta palabra obviamente siempre digo que es primeramente para mí y luego para compartirla con ustedes dentro de lo que su Espíritu Santo pueda dar a mi vida. Eh, Vamos a hacer una oración y les invito a que con reverencia puedan eh, también ser partícipes de esta oración. Amado Dios y buen Padre, estamos ante tu presencia, Señor. Como siempre digo, mi Dios, yo no tengo nada para entregar a mis hermanos por conocimientos propios, sino que es porque tu palabra, Señor, nos da ese conocimiento a nuestra vida. Eh, y es por lo que su Espíritu Santo puede recordarnos, traer a nuestras vidas. Señor, que esta palabra pueda hacer vida en nuestros corazones, Señor, en cada uno de nosotros, de los que partiendo por mi vida y también de aquellos que puedan escuchar esta porción de su palabra. Señor, que sea su Espíritu Santo que ponga palabra a mi vida y no las palabras que yo quiera poner, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Hermano, a esta palabra le he puesto yo los escogidos de Dios siempre son sacados en victoria. Y le voy a compartir una porción bíblica que se encuentra en Génesis 37, 24. Génesis 37, 24. Génesis 37, 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos que provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte. Venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestras manos sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos lo convinieron con él. Eh, bueno, ustedes pueden entender la vida de José, este hombre que de edad muy pequeña, pero ¿qué pasó? Que sus hermanos empezaron a sentir envidia de él. Y la historia de José es bien compleja, tiene varias aristas, pero a lo que me quiero enfocar un poco es a que este muchacho empezó a tener sueños y a poder revelar los sueños que Dios daba a su vida. Y como era el menor, su padre le quería, lo quería mucho. Era como el hijo para su vejez, el que lo iba a cuidar. Y los demás hermanos empezaron a sentir envidias porque él empezó a soñar, tuvo el sueño, se los voy a reducir, de las 10 espigas que se inclinaban sobre él, después las 11 espigas se inclinaban hacia él. Entonces sus hermanos empezaron a sentir envidia de él y quisieron acabar con su vida. Y dice la palabra que lo metieron dentro de una cisterna o un pozo vacío, sin agua. Y quisieron aparte engañar a su padre, como que
unas bestias del campo lo habían muerto, y ellos encontraban las vestiduras llenas de sangre y se las hacían saber a su papá. Pero podemos ver que José tenía un propósito, y ese propósito tenía que cumplirse sí o sí. Entonces, cuando ellos lo tiran al pozo, uno de sus hermanos eh, recapacita y lo defiende ante sus otros hermanos y dice que no seamos parte de la muerte de nuestro hermano. Aparte, su padre se iba a sentir muy desconsolado y todo eso. Entonces, pareciera ser que es por algo natural, pero siempre Dios tiene sus propósitos. Y pasaba una caravana de ismaelitas que llevaban comercio, el bálsamo y otras especies, y se lo vendieron. Entonces, aquí podemos ver también, hay muchas aristas más hacia adelante, pero a lo que me quiero llegar es que los planes del hombre no son los planes de Dios, porque ellos pensaron en deshacerse de él, de matarlo. Pero Dios es tan poderoso y sus propósitos se van a cumplir sí o sí, conmigo o con usted o con quiera que sea de nuestros oyentes o nuestros hermanos de, de esta iglesia. Y aquí podemos ver que a pesar de todo lo en contra de José, pero Dios tenía un propósito. Y los ismaelitas no pasaron de casualidad. Dios tenía todo planificado para que su propósito se cumpliera. Eso es con José. Los quiero llevar también a Daniel, capítulo 16. Daniel capítulo 16. Daniel capítulo 16. Daniel capítulo 16. Perdón. En Daniel capítulo 6, versículo 16 al 24. 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual salió el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y luego el rey se fue a palacio y se acostó, ayunó ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y él le fue y fueron traídos delante de él, y le fue el sueño, o sea, quedó dormido. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo de Dios, del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Aquí, hermanos, también podemos ver, Daniel tenía por costumbre el orar 3 veces en el día. Y tenía el rey Darío, tenía en su reinado un grupo de asesores, y también había envidia sobre Daniel.
Y resulta que no hallaban cómo estos consejeros tratar de encontrarle algún defecto para, para que el rey lo destituyera o le diera muerte, de alguna manera hacerlo desaparecer. Entonces, el rey había dictado de que que no oraran a otro Dios que no fuera el Dios de ellos. Entonces acá podemos ver que Daniel seguía orando, abrió sus ventanas, no tenía nada que ocultar ni nada malo había hecho, le dice en los versículos anteriores al rey. El rey le tenía mucha estima. De hecho, en versículos anteriores, él lo quiere, lo quiere nombrar como casi un primer ministro, casi el vicepresidente, por llamarlo en esta época. Pero los envidiosos o todos aquellos que ven en un hijo de Dios algo importante, que quieren, o Satanás más bien dicho, tras esas personas, eh, le dijeron que Daniel había había roto la orden que él había dictaminado. Y mandaron a llamar a Daniel y lo pusieron en un foso donde habían leones para que estos leones se lo comieran. Cerraron la cueva esta y el rey muy triste, eh, hace cumplir esta ley que él había dado. Entonces se acuesta en la noche muy triste. Cuando dicen los instrumentos no sonaron es porque él no tenía ganas ni de escuchar ni música, ni de comer, dice ahí, en otras palabras. Y al otro día él va apresurosamente a ver eh, si Daniel seguía vivo. Y le habla a gran voz y le dice: Daniel, eh, ven fuera, porque él sabía que había un Dios al que él servía que lo iba a librar. Y fue así hermanos, como Daniel salió en victoria también. Entonces, hemos visto dos casos y lo quiero llevar también a Jonás. Jonás capítulo 2 y 7. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Tus, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí de los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y en el versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aquí también podemos ver Jonás desobedeció una orden. Dios lo había mandado a predicar a Nínive, pero él humanamente pensó: ¿por qué? ¿Por qué voy a ir a predicarles a estos que han hecho tanta maldad? No son dignos
de escuchar la palabra de Dios. En otras palabras, por supuesto, hermano. Pero esto es más o menos lo que él siente. Pero ¿quién es usted o quién soy yo para determinar lo que Dios quiere hacer? Y Dios quería que ese pueblo también fuera liberado del pecado. Y Dios, podemos ver que cuando este hombre reacciona, se vuelve, reconoce de su error, Dios lo saca del vientre de ese pez. Muchos dicen una ballena, otro un pez con determinado nombre, pero dice un pez gigante. Aquí podemos ver que cuando Dios tiene propósitos también, los propósitos se tienen que cumplir. Y cuando son personas escogidos por Él, venga lo que venga, Dios, así como sacó a Jonás del pez, también a usted y a mí me puede sacar de la dificultad más grande que nosotros podamos tener. También les quiero mostrar en el libro en Primera Reyes 19:9. Y dirás, por cuánto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y les sirvieron. Por eso he traído a Jehová sobre ellos todo este mal. Perdón, hermano, perdón. Perdón. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible, un silbido apacible también puede ser, y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios y el ejército, pero los hijos de Israel los he dejado el pacto, derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria. Aquí también podemos ver que Elías, aquel que había vencido a los profetas de Baal, sintió miedo de una mujer y se escondió en una cueva. Pero allí
vino la voz de Dios y le habló que saliera. Entonces aquí también podemos ver que a pesar de las dificultades, como les decía anteriormente, Dios cuando tiene planes siempre lo va a sacar en victoria. Les quiero presentar también en Daniel 3:16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. El versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vives. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro. Y el que se postrare y adorare sea, y el que no se postrare y adorare sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estás dispuesto para que al oír son de bocina, de la flauta, el tamboril, las arpas, el salterio, el zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mi mano. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que nos respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí también podemos ver, hermano, estos muchachos, porque eran muchachos, ni siquiera eran unos hombres. Dice la palabra antes, unos muchachos, y también por desobedecer las órdenes del rey, que él quería que adorasen sus dioses y que adorasen una estatua de oro, la cual ellos tenían claro que no podían adorar a dioses ajenos. Los mandó
y calentó, se enfureció mucho Nabucodonosor, se enfureció mucho y hizo calentar el horno a más potencia, a mucha más potencia. Pero allí podemos ver la mano de Dios sobre sus escogidos, que a pesar de lo que quiera el hombre, la mano de Dios es más poderosa que cualquier horno, que cualquier león, que la mujer esta Jezabel que lo quería para matarlo. Y, y Dios, el rey se acerca y dice, más adelante, no mandé a que pusieran a Sadrach, Mesach y Abednego, solamente son 3 hombres, sí, así es, oh rey. Pero como dice, veo 4 hombres y el cuarto es semejante al Hijo del Dios Altísimo. Aquí podemos ver que Dios siempre a sus escogidos los está protegiendo, los está sacando de donde sea, del problema que tenga usted, del problema que tenga yo, Dios siempre nos va a sacar en victoria. Siempre su poder está sobre su cabeza y sobre mi cabeza. Y como también les quiero llevar al libro de Juan 11:38. Bueno, Juan 11, versículo 38. Hermano, estas canas no son en vano y me cuesta ver las letras. No asumo mis años y no he querido ir a buscar lentes porque cuando veo de cerca no veo bien, por eso me cuesta leer un poco. Espero su comprensión. Tengan un poquito de compasión con estas canas. Y dice 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Está fuerte el hombre ya, en otras palabras. Hiede ya, porque es de 4 días su muerte. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Qué impactante esta parte, hermano, porque para muchos, o sea, uno está esperando al Señor Jesús, va a ser una gran oración, pero antes que Él haga o diga algo, lo primero que dice, gracias Dios, porque me has oído. O sea, era tan grande su fe en su Padre. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús le dijo, desátenle y dejadle ir. Qué importante, hermano. Entonces, si usted se puede dar cuenta, los escogidos de Dios, aún en muerte natural, Dios lo saca en victoria, lo saca de esa tumba, así como sacó a José del pozo de agua, y así como sacó a Daniel del foso de los leones, y así como sacó a Jonás de aquel pez, y a Elías de la cueva, a Sadrach y Mesac y Abednego del horno fuerte que calentaba, que quemaba incluso hasta los que estaban afuera. Así también podemos ver a Lázaro, que aún después de muerto, Dios lo saca de una cueva. Esta sería la reflexión para nosotros, hermanos. Para Dios nada es imposible. Si nosotros somos sus escogidos, Dios nos sacará en victoria aún después de la muerte. Usted me dirá, ¿pero cómo? Sí, porque dice la palabra, los muertos, cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que tenga esa convicción, esa fe, esa esperanza, que el problema que usted tiene es más grande que esos problemas que le presenté yo. Es más grande que haber estado en un pez a las profundidades en el mar y de allí Dios lo sacó. Es más grande su problema que estar en un horno a una temperatura altísima, cerrada por una piedra, en que usted no puede salir de ese lugar. Pero aún allí Dios protegió a estos muchachos. A Daniel lo libró en el foso de los leones. ¿Son tan grandes sus problemas o mis problemas? Porque, hermano, como les decía al comienzo, esta palabra siempre digo, se la escuché muchas veces decir a mi papá, esta palabra es para mi vida y luego para el que escuche su palabra. Ninguno de los problemas que tengamos nosotros son tan grandes como estos problemas que hemos visto en estos hombres de Dios. Por lo tanto, si usted se considera un hijo, un hombre escogido por Dios, Dios le va a sacar en victoria aún del problema más grande que usted tenga. Y si usted muere, y usted puede decir, pero Dios se olvidó de mí, porque esta enfermedad que me aqueja por tanto tiempo, Dios no se llevó esta enfermedad, pero tiene usted una esperanza aún mayor, que dice que los muertos en Cristo, cuando Él venga, resucitarán primero. Y allí estaremos con un cuerpo, dice, glorificado, no con este cuerpo inmortal, sino con el cuerpo glorificado. Que esa pueda ser nuestra gran esperanza en esta tarde, porque todos vivimos de una u otra manera situaciones complejas. Yo igual le podría decir, esta semana ha sido tan complicada para mí, muy complicada, complicadísima. Leonardo Loyola, que está en el grupo, con él hemos compartido algunas situaciones en el trabajo, cosas complicadas que a veces uno no se imagina o cómo puedo salir de esto. Pero podemos ver que la mano de Dios siempre está del lado de sus hijos. Y
y otras situaciones laborales, pero uno tiene que pensar que Dios es más grande que todos estos problemas. Lo posible para nosotros lo podemos resolver, pero lo imposible dejémoselos al Dios Todopoderoso, nuestro Padre, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Así que confiemos en esta palabra, que los escogidos de Dios siempre son sacados en victoria. Que esa pueda ser su gran reflexión y mi gran reflexión. Le invito a hacer una oración. Amado Dios y buen Padre, agradecemos, Señor, por esta tu palabra. Señor, si hay alguna palabra que me pueda haber equivocado, Señor, tú sabes que no ha sido mi intención. Señor, que esta palabra pueda realmente hacer vida en mis hermanos. Que el problema que ellos tengan, Señor amado, por muy grande, por muy alto que se vea, por muy ancho que se vea, Dios mío, por muy profundo, por aquel que se pueda sentir en la profundidad más grande, mi Dios, pueda creer en esta palabra, que los escogidos de Dios siempre salen en victoria. Y aún, como decía al final, aún si ese problema no es resuelto y partimos de esta tierra, que tengamos esa convicción grande, esa esperanza, esa fe en que tú nos sacarás en victoria cuando venga nuestro Señor Jesucristo a buscar a sus escogidos. Gracias, Señor amado, porque tú has hablado a mi vida primeramente, Señor. Tú has hablado a mi vida, Dios mío. Tú me conoces, eterno Señor, tal cual soy, Dios mío, con todos mis errores, mis defectos, Señor, con todas mis necesidades, Señor, con aquellas cosas que muchas veces complican nuestras vidas, Señor, pero que podamos tener esa confianza en ti, Dios mío, que los hijos de Dios, los escogidos de Dios, siempre salen en victoria. Aún después de la muerte, tú nos sacas en victoria, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermano, y les extraño a cada uno de ustedes. Y si esta situación en que no nos hemos podido ver, pero que podamos tener esa confianza, que aún si no nos vemos aquí, que tengamos esa esperanza de que algún día nos veremos en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga mucho, un gran abrazo y bendiciones.